Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Y es que semana a semana te traemos todo lo referente al mundo de la fotografía, pero, ojo, como negocio, que no se habla mucho de esto. Y es bastante importante porque aquí tratamos temas como el marketing, la marca personal, el posicionamiento en internet, cómo tratar con clientes y un largo etcétera. Pero antes de nada, habrá que presentarse. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema del que vamos a tratar esta semana es cómo hacer un estudio de mercado. Es algo fundamental y que, por ejemplo, siempre en nuestras consultorías ponemos como uno de los deberes principales o casi el primer deber que tienes que hacer, la primera tarea, porque es algo que la gente obvia. La gente llega y dice, me quiero dedicar a la fotografía. ¿A qué? A ser fotógrafo. Entonces... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todavía hay muchas preguntas y una de ellas, sobre todo, es este estudio de mercado, ¿no? Claro. ¿Qué competencia tienes? ¿Qué está ofreciendo el resto de personas que están haciendo lo mismo que tú quieres hacer? Claro. Que ya son profesionales de ello. Entonces, independientemente un poco de esto, recordar que el podcast va dirigido a que vosotros seáis los que, ya sea como un añadido extra económico a vuestra rutina o a lo mejor sois fotógrafos que ya estáis posicionados, ya tenéis un negocio pero queréis seguir ampliando, pues eso va dirigido justo a un abanico un poco más amplio, pero a un público que lo quiere como negocio. También recordaros, hablando de negocio, que tenemos la parte de consultorías, que si queréis aprovechar y queréis tener esa dirección, esa dinámica, esos primeros pasos, empujón, ¿no? Para poder seguir un camino que sea lo más rápido, práctico y dinámico posible, podemos gestionar con vosotros las consultorías, donde mandaremos un PDF con un montón de información que tenemos que saber de vosotros y de vosotras, para a partir de ahí ya ir desarrollando pues, una estrategia que podemos trabajar contigo. Entonces, dicho eso... Claro, dicho eso, vamos con el tema y es que, repetimos, es súper necesario tener o hacer más bien este estudio de mercado. ¿Por qué? Porque si tú quieres dedicarte a la fotografía en general, no sabes ni cuánto puedes cobrar, ni dónde están los clientes, ni nada. Entonces, primer paso antes de hacer el estudio de mercado es ¿a qué tipo de fotografía te quieres dedicar? No nos vale que digas retrato. Claro. Porque exacto. Retrato hay infinidad de posibilidades. Pues me encantaría hacer un retrato o bodas. Dentro de bodas también hay un montón de posibilidades. O eventos o fotografía de producto. Ya, pero ¿qué estilo de fotografía de producto? Hay que definirse. Sí, hay que definirse por una cosa. Antes de meternos en el tema de cómo hacer este estudio de mercado, tenéis que definiros, porque si no os definís, ¿cómo vas a hacer este estudio de mercado de tu zona? Porque en general... Va a haber gente que diga, no, es que este cobra más o menos tanto por hora, o este cobra tanto por sesión, pero es como de, hay tantas variantes que no te va a servir de nada que hagas como esa investigación. No, te vuelves loco también buscando tantísimo material. Exactamente. Por tanto, es súper necesario que te busques ese nicho de la fotografía, entre comillas, porque con esto hay que tener cuidado, cuanto más nicho es mejor. Podríamos hacer un programa sobre los nichos. Sí. Check ahí para que nos acordemos. Pero el caso es que tienes que ver hacia dónde te quieres dirigir. Y aunque luego, sobre todo al principio más bien, vas a tener trabajo de todos los tipos, tú te tienes que vender ya como un fotógrafo o una fotógrafa especializada en algo, que es decir, que es a lo que tú te quieres dedicar. Y entonces, a partir de ese punto es cuando tenemos que hacer este estudio de mercado. También en este caso hay que decir que no vamos a ir fijándonos en todos los posibles nichos. Os ponemos un ejemplo. Imaginaos que os gusta el retrato y queréis fotografiar retrato de parejas embarazadas, pero dentro de embarazado que además sean un poquito frikis, que les guste hacer un cosplay, disfrazarse, hacer una cosa así, ¿vale? Y tú montas una especie como de cueva en tu estudio y quieres hacer unas sesiones así, ¿vale? Es un nicho en concreto, pero es que pasa mañana, resulta que ya no quiero hacer embarazada, ya quiero hacer fotografía de niños pequeños, de 14 años, de 14 años para abajo. Y a la semana siguiente, cuidado con el tema de nichos. Es cierto que hay que buscar uno que te guste, hay que buscar uno que pueda tener potencial en tu zona, y repetimos, un nicho al final es abarca un mercado en concreto que, al ser una cosa concreta, tiene menos gente, pero esa gente te va a encontrar mucho antes porque tú eres el especialista, el referente en eso.
Exacto, al final de cuentas tú es eso, te vas a convertir en un especialista, ya no solo como fotógrafo, es decir, no vas a ser muy bueno o muy buena haciendo ese tipo de fotografías, sino que vas a conocer a tus clientes, que es el gran problema. Es que no encuentro clientes, es como, ¿los conoces? No. Ya hicimos un podcast un poco sobre esto, pero nunca lo vamos a repetir las suficientes veces si tú tienes que hablar con alguien y no sabes nada de esa persona... No sabes cómo llegar a ellos, no sabes cómo llamar la atención, cómo diferenciarte del resto. Entonces, recalcar esto que has dicho muy bien, que es de no ir saltando de nicho en nicho, ni saltando dentro de, no, pues ahora retrato, no, ahora me voy a intentar dedicar a la fotografía nocturna. Pero esto no quiere decir que no significa que no seáis fotógrafos en otras materias. Exacto. Nosotros siempre decimos que hay que ser especialista en algo. Yo puedo ser especialista en formación con mis alumnos, pero puedo ser especialista en retrato con un público, un target diferente en un tipo de retrato, que puede ser retrato creativo en parejas, pero luego también me puedo dedicar, o sea, puedo tener pequeños nichos que me desarrollen como fotógrafo, pero no es solo un punto, también hay que destacar en este caso. Pero sí que es cierto que cuando tomes una mecánica, quieres lanzar algo al mercado, tendrás que justo ir a por eso. Claro. Entonces, para no extendernos demasiado, ya que vamos a hacer sí o sí un programa sobre los nichos... Sí, me parece que hay mucho material ahí. Sí. Vamos a empezar a qué pautas, qué caminos tenemos que hacer para hacer este estudio de mercado y conocer lo máximo de esos posibles clientes. Ya no solo de esos posibles clientes, sino también de esos competidores que tenemos. Porque no solo tenemos el problema de cómo buscar clientes, sino, oye, lo mismo te estás intentando meter en un tipo de fotografía que hay 100.000 personas ya viviendo de ello y te va a ser muy difícil. Sí, o en tu zona no es posible desarrollar. Imaginaos que vivís en un entorno rural y queréis hacer fotografía de producto, pero a unos niveles mucho más alternativos, tal. Pues a lo mejor la zona no absorbe ese tipo de trabajo. Entonces hay que ir valorándolo. Entonces el primer punto sería cuántas personas, habría que saber cuántas personas ejercen a un radio de 20 kilómetros, que se sobreentiende que es tu zona donde vives aproximadamente. Repetimos, de ese estilo de fotografía. Claro. Pues mira, pues resulta que para bodas fotográficas temáticas resulta que hay 2 fotógrafos a 20 kilómetros. Vale, ¿qué están? Bueno, ya hablaremos que están ofreciendo y demás, pero de primeras, ¿cuánta gente hay? ¿O cuántas empresas están realizando eso a 20 kilómetros? Luego, el siguiente punto sería hacer exactamente lo mismo, pero con un radio ya bastante más extenso, que serían 100 kilómetros. Esto es aplicable, a España. ¿Qué pasa? Si tú eres de otro país donde tu país, nunca mejor dicho, es gigantesco y las distancias son muy grandes, lo digo porque, por ejemplo, hace poco tuvimos una consultoría con un chico de Texas. Un saludo, Catarino. Es que fue justo anoche, entonces lo tengo muy fresco. Claro, no es lo mismo las distancias que recorre un fotógrafo de Dallas o de Texas que uno que sea de Madrid, que es mucho más pequeñito. Entonces esto adaptarlo un poco a donde viváis, pero lo importante es un radio muy cercano a tu zona, a tu estudio, tu casa, lo que sea, y luego uno mucho más grande, y seguimos con el ejemplo de España, pues unos 100 kilómetros. Claro. Ahí se va a multiplicar el número de personas que van a competir contigo, pero también es necesario. No solo vamos a estar trabajando al lado de casa o casi prácticamente sin coger el coche, nos va a tocar coger el transporte o el coche muchas veces. Claro, aquí dependerá un poco del estilo de fotografía que tú trabajes, porque ya el siguiente escalón, si sois de los que trabajáis un estilo de fotografía que se puede llevar de forma online, imaginaos que sois encargados de fotografiar producto que os mandan a vuestra casa o a vuestro estudio, lo fotografiáis, lo volvéis a mandar y en esos envíos, pues a lo mejor están con una empresa de mensajería y les sale mucho más económico tal, y tú lo puedes gestionar así, pues a lo mejor de forma online te interesa abarcar o sois de los que os encanta la formación, ya consideréis que tenéis un nivel y queréis ofrecer formación a otros fotógrafos, por ejemplo. Claro. Bueno, pues ahí estaría la parte online. Habría que ver de forma online cuánta gente se está dedicando a lo mismo que haces tú. Lo que pasa es que en online es muy difícil definirlo, pero sí que a lo mejor es más sencillo decir, vale, en YouTube, en Google, en Instagram, ¿quién me aparece de los primeros? Exacto, hay que ver quiénes son tus competidores a más alto nivel, que eso lo que quiere decir son los que cuando tú pones
fotógrafo para tal estilo, no sé qué, no sé cuántos, te aparecen. Porque a lo mejor alguno de los que tú has investigado, por así decirlo, de esa manera offline, o no de estos de que están más cerca de tu región, de tu ciudad y tal, a lo mejor no están en internet. Y uno que no tiene ningún estudio, que no tiene como una apariencia o casi nadie lo conoce dentro del mundo offline, resulta que en el online lo está petando y hay que tenerlo en cuenta. Claro, ahí de hecho es que vais a aprender muchísimo de tanto de unos como de otros, tanto el de barrio, del boca a boca, que tendrá sus virtudes, como el apartado online que verás por qué está ahí, qué está ofreciendo y demás, que eso lo vemos un poquito más adelante. Claro, luego también a veces pasa de que hay fotógrafos que no están bien posicionados cuando tú buscas, por ejemplo, fotógrafo de Madrid. Y a lo mejor está muy bien posicionado en otras cosas y tú le has conocido porque resulta que tiene el estudio al lado de tu casa, pero luego la gente en internet no le conocen. Entonces, por eso es muy importante que hagamos como estas dos búsquedas offline sí, que hay y un online. Equilibrio ahí. Vale, después hablaríamos de qué precios rondan estos competidores, tanto a la baja como a la alta, pero igual, si sois de los que, y no nos vamos a cansar en repetir eso, si vais a buscar fotógrafo en mi zona, en Madrid, pues es imposible porque no sabes qué especialidad debería ser. Dentro de la especialidad que vais a trabajar, fotografía, retrato con animales. Vale. Y dentro de los animales, cuál es el que cobra menos, cuál es el que cobra más, ¿vale? Y ver esa horquilla, porque a lo mejor resulta que cobra más porque está en una zona más cara, cobra menos porque te ofrece un peor material o menor edición o menos detalle a la hora de... Claro. Todo eso, como digo, lo vamos a ver ahora, pero la clave es tener un baremo de precios en esos apuntes que tengas. Exacto. También es cierto que, aunque es importante, porque hay a veces que se fastidia el mercado porque hay gente que está ofreciendo sus precios bajísimos, pero bueno, si os encontréis con gente que está ofreciendo un servicio de, ponle que tú crees que vas a tardar 3 horas en hacer ese trabajo y lo está ofreciendo a 20 euros... Pero es que es inviable a la larga, o sea, esa persona no deberíais tenerlo en cuenta. Si encontráis una persona que está haciendo books a 20 euros, esa persona primero va a absorber un mercado de clientes que no son los que tú buscas, porque tú no buscas un cliente que pague 20 euros. Eso por un lado. Después, si esa persona hace un trabajo igual que el tuyo y cobra 20 euros, a la larga va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tendrá tantas sesiones que no le rentabilizarán por 20 euros. Entonces, trabajará en otra cosa, tendrá un año, entonces a lo mejor solo puede hacer una sesión a la semana o 2 porque tiene otro trabajo. O sea, realmente es inviable. Y cuando nos quejamos o cuando se queja la gente, no, es que hay gente que lo hace muy barato, tal... Ese que te lo hace muy barato te lo va a hacer 1 o 2 días o te lo va a hacer un mes o tal, porque luego se le va a caer la casa encima. Total, entonces tener cuidado cuando hagáis esta horquilla de precios de saber que están ahí y es bueno conocer esos baremos tan bajos, pero intentar pensar los que son, vamos a decir, los que viven de ellos realmente. Claro. Luego, el siguiente paso es ver qué ofrecen con estos servicios, porque aquí nos podemos llevar sorpresas. Y hay gente que a lo mejor con poco dinero está ofreciendo mucho y otros que con, entre comillas, menos trabajo, están pidiendo mucho dinero. Claro, ahí también dependerá de vuestro estilo hacer ese dossier, ¿no? Con la información. Pero es muy interesante ver que a lo mejor gente que te está ofreciendo por una boda 1000 fotografías, claro, esas no están editadas ni están nada o están pasadas así un poquito con Lightroom, una chapa de pintura y ya está y fuera. Y sin embargo, hay otra gente que te está ofreciendo 300 fotografías y está cobrando el doble. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dentro de su flujo de trabajo está incluir esa edición, ese detalle, ese mimo, y tiene un cliente que sea más exigente o más detallista. Entonces, todo eso se valorará para ver qué es lo que mejor luego se adapta a ti. Claro, porque siguiendo con el ejemplo de los retratos, hay gente que cobra lo mismo haciendo las fotografías en estudio que alguien que no tiene estudio. Y eso ya, pues, esas cosas hay que verlas para decir, vale, es que aunque tengan estudio, están ofreciendo un precio bajo, pero porque, claro, ya tienen amortizado el estudio o les sale rentable, lo meten dentro de la parte como de alquiler, etcétera, etcétera. Pero que no os quedéis simplemente en vale, este cobra tanto y ofrece esto. No. También hay que saber, por ejemplo, cuánto tiempo demora su sesión, ¿vale? Esto lo hablaremos al final, si se le puede preguntar o se le puede cotejar todo eso, pero es tan fácil como mandar un mail. Oye, mira, ¿cuál es lo que ofreces? Ofrezco esto, tal, no sé qué. ¿Cuánto tiempo lleva la sesión? Pues mira, tantas horas en casa, tantas horas en edición, y tú te pones a valorar y dices, ostras, pues está cobrando tanto por hora. También es muy interesante saber eso. No solo repetimos el precio, sino el material, el tiempo que lleva, incluso qué le está aportando ese toque. A lo mejor tiene un estilo fotográfico que no lo hace nadie o que considera que lleva mucho más trabajo y por eso está cobrando un extra. Ese es justo el siguiente punto, que es
Perdón, es que estoy malo y estoy con la garganta fastidiada. ¿Qué diferencia hay entre estos fotógrafos, no? Va a haber muchos que van a ser sota, caballo y rey, que vais a saber que tienen a lo mejor un estilo parecido y tal, pero sobre todo fijaros en los que tienen ese punto diferenciador, que normalmente suelen ser los que más volumen de trabajo tienen o los que cobran un extra y ver, vale, ¿por qué puede cobrar más? ¿Qué le está diferenciando? En cuanto al resultado meramente fotográfico, es, por así decirlo, como la experiencia de uso, porque aquí ya depende del tipo de fotografía, podríamos hablar también mucho sobre la experiencia de uso, que no sea un solo, pues vamos al parque y hacemos fotos a tu perro, sino... Incluso hay un montón de variables más, como puede ser el tema de la fama, que lo hablábamos hace poquito. Perdón, que yo creo... Vamos a poner malos todos hoy. El tema de la fama respecto a que a lo mejor la persona es muy reconocida y ya gracias a ese reconocimiento le llega más gente y la gente quiere trabajar con él y quiere que le fotografíen y a partir de ahí están tirando de ello. Entonces, bueno, también esa persona será famosa por algo en especial, por un trabajo, por haberse posicionado, por tener un canal de YouTube, por lo que sea. Claro. Entonces, también hay un extra y eso también hay que valorarlo. Sí, porque muchas veces si nos quedamos solo en la parte de, vale, es que estos ofrecen tal servicio fotográfico por 300 euros. Ah, pues yo voy a poner lo mismo. Y claro, luego ves que nadie te contrata. ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta que esa gente está cobrando esos 300 euros por X detalles que tú no estás teniendo. Entonces... Claro. Y te da rabia decir, joder, es que no sé quién cobra un montón y yo cobro muy poco. Claro, es que no le estás aportando esa serie de valores que hay que añadir. Entonces, como digo, antes de quejarnos hay que pensar, trabajar, planificar y yo luego después, cuando ya tengas todo eso, si no te ha funcionado, que me extrañaría muchísimo, y ahí ya te quejas. Exacto. Pero de primera siempre hay que dar una vuelta. Y luego otra cosa que también hay que investigar es, dentro de la parte del mundo online, es... Hostia, pues cuando yo pongo tal búsqueda o no, estoy buscando a alguien que ofrece exactamente mis servicios, me van a aparecer unos cuantos que van a estar arriba del todo. Pues hay que ver por qué están ahí arriba. Hay que ver si están creando contenido, si tienen un podcast, un blog, si tienen un canal de YouTube, si es que son gente que llevan en internet tanto tiempo que, pues eso, han conseguido prácticamente el posicionamiento natural sin hacer nada. Que puede ser que esa persona haga un resultado fotográfico igual que el tuyo, peor que el tuyo, analizando, mejor que el tuyo, pero sigan estando ahí, por lo cual le va a llegar al cliente. El cliente, entre comillas, le va a dar igual que sea mejor, peor su trabajo que el tuyo. Lo que quiere es encontrarte, y si no te encuentra... Bueno. Luego analizar también qué tipo de webs se están moviendo para ese servicio fotográfico, porque nosotros, claro, a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos webs, ya no hablando de Wix y demás, que creo que tendremos que hacer otro programa, porque es que... Todo el mundo tiene Wix para decirle mal. Bueno, o Squarespace, que me han sorprendido que algunos también tienen, igual de mal, ¿eh? Entonces, se me ha ido, porque estaba diciendo esto... vale, que más allá de utilizar plataformas que son totalmente negativas para nuestro trabajo como fotógrafos, te encuentras cosas que dices, perdona, si es que para ver qué es lo que haces, tengo que dar 8 clics y aún así llego a lo que tú ofreces como fotógrafo, y no está claro. No lo tengo nada claro, tengo que estar rebuscando por ahí, entonces... Hay que también fijarse para decir, anda, mira, este lo tiene muy bien o me parece súper apañadito, voy a hacer algo parecido. He encontrado en 3 clics, he encontrado lo que cobra y sé visualmente cómo va a quedar el resultado. Exacto. No tengo que hacer 18.000 vueltas en la página web. Y ya quedaría el último punto. Sí, que en este caso es cómo, por así decirlo, cómo han hecho para posicionarse en la web, ¿no? O sea, con la web, cómo han hecho para posicionarse. No, pero esto es lo que estábamos... Ah, vale. Sí. No, nos falta el último punto... que es el de... ¿Cómo los encontramos? Exacto. No, de intentar hablar con ellos. Está claro que por recelo la mayoría de gente te va a decir, perdonad, yo no voy a contarte nada. Es normal también, vosotros plantearos que vosotros estéis en vuestro trabajo y viene alguien a preguntaros ahí todo a apuntar, oye, pero esto cómo lo haces, esto cómo tal. El ejemplo que siempre ponemos muchas veces de lo de la panadería, ¿no? Sí. Si tú tienes tu panadería, oye, ¿cuánto cobras el pan y a cuánto te sale? Pues es normal, no, esto no lo criticamos, que lleguen y te digan, mira, vete, peínate, que no te voy a decir nada más. Pero te puedes encontrar con gente que la hay muy maja, que te puede dar ciertos consejos, decirte, oye, pues mira, ahora mismo está un poco difícil la cosa, pero esto puede tirar para adelante, o que que se sincere y te diga, oye, pues mira, la verdad es que llevo 3 años, que esto va de capa caída, o que sea, oye, pues sí,
muchas veces te puedes encontrar gente que sea maja y te dé incluso ciertos consejos. O ya solo por la experiencia de charlar con ellos. A mí me pasó hace muchísimos años cuando empecé con el tema de bodas, que quería hacer prácticas, que empecé en estudios típicos de barrio y me acerqué a todos los estudios con el currículum, el portfolio, todo tal, y todos me decían, no, si apenas tenemos bodas, si no sabemos ni casi ni subsistimos, es que ahora el online, ya verás, esto hace 10 años, es que nos cuesta tal, y es como, ostras, eso ya te está dando información, aunque luego no te cuenten exactamente cómo lo hacen, pero ya de primeras dices, ya no monto un estudio a pie de calle porque lo veo muy complicado, o por lo menos el estudio como ellos lo tienen. Claro. Luego también esto es un poco la ruleta rusa, porque también te puede coger alguien y decir, no, esto va fatal, no sé qué, porque no quiere tener otro competidor. Pero bueno, eso ya son gente que te encuentras por el camino que no es positiva, vamos a llamarlo así. Exacto, este sería el último punto que, bueno, puede servirte de ayuda a veces y la gran mayoría no vas a conseguir nada, pero oye, por intentarlo, que no quede. Entonces, como una breve resumen, al final lo que vamos a tener que es saber qué competidores hay en la zona, cómo trabajan, qué están ofreciendo, ¿vale? Su nivel fotográfico. Su nivel fotográfico, tal, incluso cómo hemos llegado hasta ellos. Claro. Quiere decirse, los he encontrado rápido por Google, los he encontrado gracias a anuncios que me han saltado en Instagram o en Facebook, lo he encontrado por el boca a boca o alguien me ha dicho, entonces todo eso. Y, ojo, que esto no se quede en un estudio de mercado de 1 hora. Estoy en casa, me subo 1 hora antes de comer, me pongo a mirar. No. Si realmente queréis absorber y sacar el máximo partido, habrá que echarle horas. Es normal. Nosotros cuando preguntamos ¿cuántas horas dedicas a la fotografía en casa? ¿Cuántas horas dedicas a formarte? ¿Cuántas horas dedicas a tu negocio? A seguir creciendo el negocio, porque el negocio se piensa uno que es yo lanzo mi estudio o mi tal y ya eso ya se queda fijo y voy a cobrar siempre y voy a tener gente. No, todo evoluciona, sale competencia. Por suerte o por desgracia tenemos muchísimas más posibilidades para crecer. Entonces, cuidado ahí con el hecho de acostumbrarnos a decir, le he hecho 1 hora. Estudio de mercado, por ejemplo, en mi caso, a nivel formación con la escuela, pues yo cada año tengo que hacer un nuevo estudio de mercado, no lo hago trimestral porque tengo la suerte de que funciona todo bien, pero cada año antes de que empecemos en septiembre las clases, pues tengo que hacer un estudio de mercado para ver si todo sigue como sigue, si este año voy a tener más alumnos, menos alumnos, si hay nuevos competidores, esos competidores que hacen, y pues todo eso hay que hacer un pequeño estudio. Exacto, y luego todo esto va a ser un beneficio de que aparte que vas a conocer tu sector al que te vas a dedicar como negocio, no nos olvidemos que estamos montando un negocio o que estamos ya dentro de un negocio. Esto nos va a ayudar a muchas dudas que a veces nos preguntáis de oye, pero es que no sé si cobrar esto, cobrar lo otro. Haciendo esto tú mismo o tú misma te vas a ir respondiendo estas preguntas. Incluso lo mismo, te pones a hacer este estudio de mercado y ves que a lo que te querías dedicar era inviable. Y no pierdes todo ese tiempo y esfuerzos en intentar dedicarte a algo. Sí, mejor unas semanas o un mes dándole vueltas antes que tirarte 6 meses preparando portfolio para luego dar cuenta que no tienes. Y que tengas que virar hacia otro tipo de fotografía que te guste, etcétera, etcétera. Vale, pues yo creo que un poquito más. Sí. Esto sería un poco el resumen. Recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify, no te olvides que está pegando ahí el subidón. Sí. Y que como cada semana tenéis nuevo contenido todos los lunes a las 7 de la mañana. Así que nos despedimos. Hasta luego. Adiós.